Hola, buenas noches. En nombre del movimiento de la Asamblea Constituyente les saludo a quienes nos ven y nos oyen en los 5 continentes para que este foro analice uno de los temas más relevantes del periodo, que es una pregunta: ¿convención constitucional o asamblea constituyente? Es una tremenda pregunta. Primero porque son conceptos que no están en el debate de los últimos años. En los últimos años Chile parecía una taza de leche, decían que éramos un modelo para el mundo, que éramos un ejemplo para América Latina, que el modelo funcionaba muy bien, que había paz social, etcétera, una serie de autoelogios que venían desde arriba de las élites dominantes. Y en octubre del 2019, millones de personas demostraron que era enteramente falso aquello, que no habíamos pasado de la dictadura a la democracia, sino que la dictadura cambió la fachada del Palacio de la Moneda y se instaló la dictadura del capital, vale decir, la dictadura de la plutocracia, de los más ricos, del gran empresariado transnacional especialmente. Y claro, esos millones que desfilaron de Arica a Magallanes no eran una masa homogénea, no eran de un partido, no tenían un liderazgo, un programa, pero eran la síntesis de cientos y miles de indignaciones, de protestas contra abusos por doquier ocurrido en los últimos 30 años, por no decir de los 48 años desde que fue el golpe de Estado en 73. En ese contexto, desde luego, estaba a la orden del día la necesidad de una asamblea constituyente para salir de tremenda crisis. Eso es lo que hacen los países civilizados. Y la respuesta de la élite dominante fue no escuchar esta demanda por una asamblea constituyente que era francamente mayoritaria por donde se le mire. La cantidad de partidos, de movimientos sociales que reivindicó una asamblea constituyente era abrumadora, es abrumadora, y prefirieron hacer un bodrio, una cosa, algo así como ni chicha ni limonada, ¿no? Que denominaron convención constitucional, ¿no? Por alguna razón muy poderosa, esta receta no se llamó Asamblea Constituyente, se llamó Convención Constitucional. Hoy día vamos a desentrañar por qué razón se llamó Convención Constitucional. Sin embargo, una vez que se dictó la ley, una vez que nos hicieron ir a votar el 25 de octubre del año 2020 en una papeleta que decía convención mixta o convención constitucional, es decir, en ninguna parte nos dieron la posibilidad de optar por una asamblea constituyente. A pesar de eso, en la propaganda, en el discurso que hizo Piñera en el momento de promulgar esta ley, en los discursos de muchos candidatas y candidatos a la convención, dijeron que esta convención era constituyente. Y la palabra constituyente se metió en toda la propaganda, en todos los noticieros, y quedamos atiborrados con que esto era un proceso constituyente y que la convención es constituyente. O sea, una especie de híbrido, así como sería un centauro, ¿no? Mitad hombre, mitad caballo, ¿ah? O salmón o jurel, una cosita por ahí muy, muy ambigua. Entonces, aquí tenemos que despejar este panorama a partir de la situación política actual, porque habiendo una convención constitucional y habiendo una ley que la norma, que le pone varias limitaciones que ya vamos a ver más adelante en este foro, sin embargo, hubo un sector importante de los convencionales que se denominaron la vocería del pueblo, 34 sin ir más lejos, que dijeron, bueno, esta convención tiene muchas trabas y no nos podemos obedecer ciegamente esas trabas. La misma ley que la creó es espuria, en fin, hicieron todo un análisis y plantearon entonces que no debe regir el quórum de 2/3 y que deben haber mínimas condiciones de paz, como poner en libertad a los presos políticos de la lucha de octubre en adelante, del año 2019 en adelante. Frente a este planteamiento, hubo una respuesta en cadena de la élite, ¿no? Del gobierno, los partidos, casi todos los candidatos presidenciales, descalificando este manifiesto que hizo la lista de los
34 de la vocería del pueblo. Pero al final golpeó la mesa el dueño del fondo, el que manda en Chile, don Andrónico Luxic, que no habla a cada rato, él tiene tanto poder que no da conferencia de prensa. No es un señor que esté opinando esto y lo otro, opina cuando es necesario. Y él estimó que en este momento él tenía que responderle personalmente a las y los 34 miembros de la lista del pueblo. Y declaró lo siguiente, lo cito textualmente: desconocer reglas, poner condiciones, autoasignarse atribuciones o cuestionar el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 es ir en contra de un mandato claro e inequívoco que Chile le entregó a los constituyentes. Todo esto entre exclamativos, ¿no? Total apoyo, o sea, yo, Luxic, le doy mi total apoyo a quienes han reafirmado la importancia de respetar lo que la ciudadanía aprobó. Y el renglón seguido, independiente, pero que postuló en un partido de la derecha, declaró: si postulamos a la convención de reglas y hay que respetarlas. Es decir, aquí pusieron sobre la parrilla toda la carne, toda su artillería, sus figuras más importantes, para decir que la convención va como está. Por alguna razón ellos quieren defender esa convención gestada por esa ley 21.200. Por eso, como con un mínimo de sentido común entendemos que esa convención no tiene nada que ver con una asamblea constituyente, la pregunta de este foro es o convención constitucional o asamblea constituyente. Ahora, quienes nos acompañan en este foro son dos líderes femeninas que han tenido un rol muy gravitante en sus respectivos territorios. Me refiero a Elsa Labraña, electa como miembro de la Convención Constitucional, ecofeminista, dirigente de No Más FP en la región del Maule, miembro del Movimiento Asamblea Constituyente y activista de la Red de Semillas Libres. Dicho sea de paso, esas semillas, esas frutas y esas verduras son muy ricas. Acabo de comerme un atracón de verduras con gusto a cebolla y a lechuga allá mismo en Curicó. Venimos llegando allá en este momento. Y también está con nosotros Pancha Fernández, bueno, Francisca Fernández, pero todos la conocemos y la llamamos y la queremos como la Pancha, miembro de la coordinadora 8 de marzo, coordinadora feminista 8 de marzo, Movimiento Agua y Territorios del Modatima, y bueno, una gran activista del movimiento por la democracia y por una asamblea constituyente. Por lo tanto, vamos a cederle la palabra a ellas. Voy a partir con Elsa, que como digo tiene mucho recorrido, y como es de Curicó y hay que realzar las regiones y el Maule en particular, voy a pedirle que le explique a quienes nos ven y nos escuchan cómo ha sido la lucha del pueblo, de los pueblos de la región que ella representa desde octubre en adelante, cómo ha sido este fogueo que le permitieron presentar una candidatura independiente y elegir una convencional a esta convención constitucional. Adelante, Elsa, por favor. Está sin audio. Ahora sí. Ya. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un saludo a la Pancha, hace rato que no la veo, que ya nos encontraremos. ¿Qué pasó desde octubre? No sé si me tengo que presentar, yo creo que la presentación tuya ya está. Te faltó decir que somos el colectivo Mujeres Curicó, una organización súper fuerte y potente aquí de mujeres, que nos articulamos en la provincia del Maule Norte. Entonces, nosotros veníamos de antes del 18 de octubre trabajando el tema de la Asamblea Constituyente. Ya habíamos, desde el año 2015 estábamos trabajando el tema y hacíamos escuela por la Asamblea Constituyente. Hicimos una escuela preparándonos con un curso que hizo la Universidad de Chile junto con la Embajada de Ecuador.
y que nos dieron unas becas para que nos formáramos un poco más. Y ahí varias de nuestra organización la tomaron y profundizamos en el tema, aparte de, bueno, las charlas y todo el vínculo que tenemos con ustedes como movimiento por la Asamblea Constituyente y otros movimientos más que también persiguen mismos fines. Nosotros tenemos varias también actividades acá dentro de la comuna, como por ejemplo una feria ecológica que funciona una vez al mes durante varios días. Y entonces teníamos esa plataforma y la aprovechábamos para hacer plebiscitos. En el 2015 hacíamos plebiscito preguntándole a la gente si quería cambiar la Constitución. Y de ahí en adelante siempre, hasta que el tema de la Asamblea Constituyente ya empezó a permear. La gente se interesaba, la gente empezaba a preguntar. También hicimos muchos foros, charlas, todo lo que era un proceso educativo profundo acá en nuestra comuna, para que en el momento que hubiese que tomar postura frente a una situación crítica, porque este modelo obviamente ya no daba para más y esta bolsa así de este globo que se venía inflando, todos sabíamos que en algún momento iba a reventar. Y en ese momento de que iba a reventar no teníamos certeza, bueno, nadie me imagino, de en qué iba a terminar. Sabíamos que estaba el descontento, se venía manifestando desde hace mucho tiempo con los estudiantes, con la gente del NOMA FP, con los pescadores aquí en la costa, en fin, con la gente que estábamos contra el TPP. Veníamos ya empujando este proceso de rabia contra el sistema y en un momento ya decantó. Sabíamos que en algún momento nos íbamos a juntar todos y de ahí era la incertidumbre, así que va a pasar. Bueno, pasó lo que pasó. Nos declararon la guerra, el pueblo por suerte no sucumbió ante el miedo y se puso firme ahí a defender este cambio. Y de ahí en adelante vino toda esta incertidumbre cuando los partidos políticos se pusieron de acuerdo con hacer esta convención, o sea, con hacer el acuerdo de paz, que de paz no tenía nada, porque siguieron matando gente, siguieron torturando gente, siguieron dejando ciega a muchas personas. ¿Cómo iba a ser para adelante? ¿Qué hacemos ahora? Es como, llegamos a este punto, la gente se manifestó, el país explotó de rabia y nosotros supusimos ya, ahora viene la parte en que nos reseteamos, hacemos un nuevo pacto, si ya convoca una asamblea constituyente, y no fue, no fue porque los partidos políticos nos pasaron por encima, se pusieron de acuerdo, armaron esta ley 21.200 y nos dejaron amarrados todas las posibilidades democráticas a las cuales aspiramos para cambiar una constitución. Fue un poco, bueno, frustrante para la mayoría de nosotros que llevábamos rato en el tema, pero también era como cómo nos rearticulamos frente a este nuevo contexto. Por suerte la gente acá de la provincia respondió, hicimos encuentros, deliberamos, pensamos, dijimos, vimos todas las alternativas posibles. Después nos cayó, siempre fue la lucha así como vamos a empujar el proceso constituyente hasta el final, a través de una asamblea constituyente, nos cayó el COVID y ahí todo se empezó como a ralentizar, el miedo a enfermar hizo que muchas personas se guardaran en sus casas. Después las cuarentenas acá, específicamente en Curicó, nosotros fuimos la primera ciudad que entró en cuarentena. Y de ahí en adelante llevamos un año en cuarentena. O sea, imagínense lo que ha sido para nosotros el poder generar movilización social aquí en Curicó, ha sido como muy difícil. Y aún así la gente sigue esperanzada en este proceso. Nos organizamos para el tema del apruebo. Y después del apruebo dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Nos metemos en esta trampa de la convención? ¿Sí o no? Y en este pensar mucho, se llegó al acuerdo aquí con las organizaciones de base de que era mejor estar a no estar. De que si ellos hicieron este acuerdo y pusieron todas estas amarras y estas trampas, precisamente era para dejarnos fuera, a nosotros como pueblo, de esta posibilidad de cambiar la Constitución.
Entonces dijimos, no, pues vamos a estar, mejor estemos. Veamos las condiciones, las mejores condiciones para estar, dentro de toda la incertidumbre de saber si los independientes íbamos a poder estar en una lista o no, si iba a ser paritario o no, y todas las trabas que nos pusieron durante todo este proceso para que los independientes llegásemos ahí. La gente acá respondió en esta provincia, las organizaciones de base tomaron en consideración esto, no tuvimos tanta resistencia de las otras organizaciones de base en el sentido de involucrarnos en el proceso, porque se entendió desde un principio que si entrábamos en este proceso no era precisamente para subordinarnos a sus normas o a las reglas que ellos habían fijado. Siempre fue la idea ingresar al proceso de la convención, pero para desbordarlo. Meternos ahí como pueblo con el conocimiento de saber que somos el poder constituyente soberano y que no podemos dejar que ellos nuevamente nos lo arrebaten. Así que ese así como en resumen ha sido como el proceso que nosotros vivimos desde el 18 de octubre en adelante, que nos lleva a este tema de ya estar yo electa y dentro de la convención. Siempre mandatadas por mis organizaciones de base, en el sentido de que el proceso hay que democratizarlo, porque está claro que la ley 21.200 no tiene ningún mecanismo en el cual la gente pueda participar para incidir en la nueva constitución. Así que ese es como el objetivo fundamental de estar ahí. Ir a la convención, generar las formas, los mecanismos para que se democratice el proceso y también lograr que el pueblo, o la mayoría de los habitantes del país, tengamos incidencia en aquello. Por eso es que desde un principio hemos insistido bastante de que todo aquello que no se llegue a acuerdo de la convención sea plebiscitado y que en última instancia sea el pueblo el que decida. No sé si hay completo la figura de lo que se me preguntó, que era como cómo nos habíamos organizado post 18 de octubre. Fue bastante difícil tomar la decisión de estar, pero de verdad que ahora que estamos ahí adentro y que vemos cómo se está amarrando este cuento cada vez más para que sean ellos, nuevamente los partidos políticos nomás, los que puedan tomar decisiones o tener incidencia en la Constitución, estamos súper alegres de que hayan tantos convencionales independientes dentro de la convención, porque eso nos da esperanza de que lo que va a salir de ahí va a ser mucho más representativo de lo que quiere la gente, el pueblo, y no precisamente ellos que hicieron este acuerdo para amarrar la Constitución. Gracias, Elsa. Muy sucinto, muy ilustrativo. Muchas gracias nuevamente. Ahora le voy a preguntar a Pancha Fernández, que tiene un liderazgo hace mucho tiempo en el mundo ambiental. De hecho, la Cumbre de los Pueblos, que fue preparatoria de la APEC y de la COP, el que se iba a realizar el año 2019, tuvo en ella un puntal muy importante. Esta gran protesta de octubre tuvo un antecedente muy ilustrativo, que fue el 8 de marzo del 2019, convocado por la coordinadora feminista 8 de marzo. Tuvimos reuniones, recuerdo yo, con Pancha y con Alondra y las otras dirigentes de este colectivo, y nada hacía presagiar de que la ola iba a crecer tanto. Bueno, creció la ola, Pancha. ¿Cómo evalúas tú esta respuesta de la élite dominante? ¿Cómo hemos llegado desde un periodo en que se negaban a todo, a cambiar la Constitución, a discutir de estos temas, a esta declaración que acabo de leer de Luxi diciendo que hay que defender la Convención Constitucional, que eso ya fue votado, que no se puede cambiar? ¿Cómo esta dialéctica de estos virajes tan diríamos, bruscos, ¿no?, de parte de esta élite que tiene el poder en Chile? Adelante, por favor, Pancha. Sí, bueno, saludarle a todas, a todos, a todos. En el PESAL, a la Elsa, lo mismo. Ojalá prontamente nos podamos encontrar cuerpo a cuerpo
en este marco de una pandemia tan complicada. Nada, yo creo que para hablar desde justamente otra de las luchas, que es la lucha por el agua, lo que hoy acontece es producto de una gran trayectoria de hace décadas de movimientos sociales, de pueblos y territorios en resistencia. O sea, creo que justamente el lema de las y los estudiantes, no son 30 pesos, son 30 años, nos planteó la necesidad urgente de develar que el problema es la consolidación del modelo neoliberal. Y eso incluye a la exconcertación, incluye a la derecha, y no olvidar también incluyen a esos partidos de una izquierda institucional que votaron por el acuerdo de paz. Yo creo que siempre es muy importante situar desde dónde nos estamos posicionando ante la crítica. Entonces, el 18 de octubre es la conjunción de dos aguas. Una de las aguas que es la rabia corporalizada de los pueblos de décadas de injusticia, pero que además se fueron ampliando los horizontes. No son 30 años, son 47, en el marco también de la dictadura cívico-militar que instala y que además todavía perpetúa la injusticia y la no reparación. Pero es más, los pueblos originarios también ampliaron el horizonte. No son 47, son más de 500 años. O sea, acá hay un debate estructural de la forma de la construcción de lo político desde las grandes hegemonías, política, económica, y que Luksic sin duda es parte del relato de manera transversal, colonial, republicano, tanto de la exconcertación como de la derecha. Luksic creo que transversaliza todos esos relatos de hegemonía y de política del despojo de cuerpos y territorios. Y las otras aguas que no hay que olvidar es justamente cómo desde experiencias históricas de lucha ya nos estábamos posicionando con ciertas demandas. Por ejemplo, el Movimiento por el Agua y los Territorios nos creamos en 2013, alrededor de 100 organizaciones, buscando derogar el Código de Aguas, porque dijimos, en Chile el problema de la escasez hídrica es producto de un modelo de gestión hídrica, lo que podríamos llamar una hidropolítica del despojo, que no es exclusivamente por el cambio climático, sino por la privatización de las aguas y un mercado de agua. Entonces, ¿qué dijimos en ese primer momento? ¿Cuál es la forma de derogar? Porque no hay reforma que permita frenar la megasequía. Derogar el Código de Agua implica crear un nuevo cuerpo normativo en que el agua fuera reconocida como derecho humano y derecho a la naturaleza. Y es por eso que en ese momento dijimos inmediatamente, asamblea constituyente, porque era la única posibilidad desde donde podíamos pensar otro tipo de gestión de las aguas. Entonces ahí hay un curso de acción que en muchos territorios ya llevamos años. ELSA también es parte de una lucha importantísima de la soberanía alimentaria, la lucha por las semillas libres, y así también como nos fuimos encontrando en la lucha en los TPP, porque no hay que olvidar que los tratados de libre comercio son una de las aristas de profundización del neoliberalismo y el extractivismo. Y por eso es tan importante seguir disputando ese ámbito. Pero también fuimos construyendo un feminismo que si bien reconoce el relato del feminismo de la lucha por la democracia, que reconoce la lucha de las feministas emblemáticas, también fuimos posicionando lo que hemos llamado nosotros un feminismo de los pueblos, que Ana Muri, junto a la Vía Campesina, habla de feminismo popular, feminismo campesino, o las Hermanas de Bolivia, el feminismo comunitario, que es pensar este feminismo en las memorias de resistencia de mujeres, niñas y disidencias, pero desde sus propias trayectorias políticas, desde sus propias trayectorias organizativas. Es por eso que nosotros reivindicamos la experiencia histórica de la lucha desde las ollas comunes, la lucha desde las políticas, los cuidados, la lucha en distintos ámbitos que hemos tenido. Entonces, fuimos configurando ese feminismo, donde la Coordinadora Feminista 8 de marzo somos una más de tantas. Y esa potencia la vimos, por ejemplo, no olvidar el movimiento estudiantil, con el propio, podríamos decir, nuestro mayo feminista, con las tomas de la escuela, en las universidades que nos plantearon un gran desafío, una educación no solo no sexista, sino feminista, y donde además de velar que el problema histórico también tiene que ver con una violencia estructural hacia las mujeres y otros cuerpos, que es el patriarcado. Entonces, todas esas reflexiones, qué decir de las décadas de resistencia y centenares de años de la resistencia al pueblo mapuche. Entonces, está esta rabia corporalizada, yo siempre lo he dicho, de levántese temprano para hacer más vías sociales en el consultorio, o pregúntele a las vacas por qué no dan más leche, o sea, es que un infinito, el sueldo reguleque, es que no hay que olvidar eso. Son burla tras burla, y eso se hizo cuerpo y se hizo carne en la revuelta, pero también estos horizontes de lucha.
Tú mismo recalcaste, Gustavo, uno de los 8 de marzo más grandes fue justamente la antesala, pero también yo me acuerdo de otra antesala, también desde el dolor, cuando se asesina a Camilo Catrillanca, fue otra de las movilizaciones de noviembre de 2018, que hubo un gran despliegue a nivel plurinacional y dio esa urgencia de dar una lucha en tantos pueblos articulados en un sistema hegemónico. Entonces, ahí fueron confluyendo y ahí emerge lo constituyente. Sin duda, nosotras también participamos del debate de cómo pensar esta asamblea constituyente y que seguimos insistiendo. Ese es el horizonte que nosotras promulgamos, no la convención. Y Elsa hizo una excelente caracterización que fue bastante parecido, yo creo, casi todos los espacios más de autonomía y situado la lucha territorial y movimientos sociales. Entonces, hay un primer momento que no hemos logrado, o sea, es un primer momento que seguimos habitando y que no tenemos que dejar, el destituyente. Para constituir otros horizontes políticos tenemos que destituir el orden imperante. Por eso yo creo que a la Elsa también, a mí me revuelve el estómago el solo pensar que Piñera sea capaz de inaugurar la Convención Constitucional. La Convención Constitucional es un órgano del poder originario y él no tendría por qué inaugurarlo. La destitución de Piñera sigue siendo nuestro horizonte de movilización y obviamente en el marco de la pandemia nos tenemos que cuidar. La disolución de Carabineros de Chile bajo las políticas de muerte es fundamental. Nosotros hemos hablado, no hay reforma que permita, es terminar con ese espacio y pensar la seguridad desde la seguridad comunitaria, desde otro tipo de organismos, no Carabineros de Chile. O el proceso de demonumentalización. No es casualidad que la protesta, no solo acá, sino también ocurrió en Ecuador, en Perú y ahora en Colombia, también es romper esos monumentos que representan toda la mala política, como dirían las zapatistas, que queremos derrumbar. Entonces, ese momento lo seguimos habitando y lo constituyente, como pensar esos horizontes emancipatorios. Y ahí con fuerza emergieron las asambleas territoriales. Pues yo siempre digo, el vecino y la vecina como categoría política, al reconocernos en la revuelta. ¿Qué sucede? Con el acuerdo de paz está claro, nos constriñeron ese proceso y nos impusieron el tiempo de la institucionalidad. Eso no quita que los pueblos seguimos disputeando por nuestros propios tiempos y nuestras propias dinámicas. Pero ¿cuál es la lectura? Y nos pasó lo mismo. Yo fui candidata al Distrito 10 e ingreso a la lista de movimientos sociales 48 horas antes que se cierre la lista. En mi caso fue porque era muy complejo. No estamos de acuerdo con la convención, no queríamos validar esa figura, pero sí nos interesaba incidir en un proceso donde hubiesen nuestros relatos posibles y donde pudiéramos, por ejemplo, visibilizar una lucha tan importante como los derechos de la naturaleza, contra el activismo o desde el feminismo, la lucha por el reconocimiento de los cuidados o la lucha por el fin a la violencia estructural hacia las mujeres, las disidencias. Y eso yo creo que justamente es la principal riqueza que hemos escuchado de todos los procesos, el ecuatoriano y el boliviano. El proceso constituyente es el más potente. Y eso es lo que tenemos que seguir reforzando. ¿Qué es lo que vamos a recordar después de unos años más cuando leamos una nueva constitución? No va a ser la Carta Magna, sino va a ser el debate que generamos, que no ha sido sencillo, porque por ejemplo nuestros compañeros y compañeras que están en la vocería de los pueblos, obvio que tienen que hacer un trabajo de pensar lo institucional, pero tiene que ser un pensar institucional desde la convención, no olvidando que el proceso más potente es el territorial. Entonces hay que sostener todo esos espacios y generar una política. Yo he hablado de incidencias, desbordar creo que es complejo, porque la convención tiene sus propios bordes, y yo he tenido una diferencia con algunas compañeras. Creo que es complicado desbordar algo que está delimitado. Sí creo que podemos incidir, y además lo he dicho en otras ocasiones, creo que este es un momento de ejercicio, primero, de imaginación política, y segundo, un ejercicio pedagógico popular, que puede implicar que en unos años más realmente hagamos la Asamblea Constituyente. Sin embargo, hoy, la vocería de los pueblos, que ojo, hoy hay ya más de 45 convencionales que han firmado, ha ido creciendo. Hay ahí una apuesta política, yo creo que muy importante de distintos sectores, gente que venía de la lista de movimiento social, gente de la lista del pueblo y otras particularidades, que tiene que ver con cómo somos capaces de garantizar procesos reflexivos y deliberativos a nivel territorial y al mismo tiempo el debate están instalando en la convención. Entonces, ¿cuál es el desafío? Primero, incidir en la agenda de la convención. Yo me imagino que el reglamento es el primer elemento, pero a su vez, y ahí viene nuestra capacidad de injerencia, es cómo los pueblos también colocamos nuestra propia agenda en la convención.
No va a ser simple, tenemos contradicciones, tenemos tensiones, pero hay un momento histórico y yo creo que ese momento histórico es lo que estamos viviendo. O sea, yo siempre digo, pensar que va a haber compañeras lamien hablando en mapudungún en la convención es romper con un linaje colonial estatal. O sea, yo me imagino a la Machis Francisca Linconao y me emociona, más allá que podemos tener algunas diferencias respecto a cómo ha operado, podríamos decir, su candidatura, pero ella fue presa política. Imagínense, y ahí va a estar hablando mapudungún, o el Pelao Bade dando una pelea importantísima, popular, pero también contra el cáncer, o tantas más, la misma Elsa en la lucha por la semilla. Yo creo que está esa potencia, con contradicciones sí, con problemas con la institucionalidad sin duda, y no olvidar que los partidos políticos, y ahí hay una responsabilidad, por tanto un sector de Frente Amplio, fueron parte del problema. Entonces ahí yo creo que también tenemos que ir empezando a tensionar, y ya con estos, yo no solamente pondría los no afortunados comentarios de Luxic, sino los no afortunados comentarios de Boric y de Jackson, Bizantino. O sea, por favor, yo por eso quiero ampliar un poquito más. Obvio que la derecha es nuestro enemigo con claridad, pero compañeros y compañeros nos están haciendo muchos favores cuando hacen estos comentarios que están absolutamente en fuera de sintonía de lo que han gestado los pueblos en todos estos momentos de movilización. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo nos seguimos movilizando en pandemia? ¿Cómo incidimos, cómo apoyamos a nuestros compañeros, pero también cómo construimos esos poderes comunitarios desde los territorios? Así que harta pega nomás, como siempre para los pueblos, nunca ha sido sencillo. Así Sí. que adelante Elsa con todo, pero no tengo duda que la Elsa espero que sea de esas potentes, lo sé porque ella lo es, pero es importante, no más a la medida de lo posible. Acá son nuestros tiempos, son nuestras reivindicaciones las que deben estar presentes. Bueno, Así muchas será, gracias, Pancha, no te quepa Pancha duda. Fernández. Justamente creo que tú hiciste algunos señalamientos que podría continuar o profundizar Elsa, que conoce palmo a palmo el territorio del Maule y lo ha recorrido, digo, desde el punto de vista geográfico, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los conflictos que hay ahí en las temporeras, en los pescadores artesanales, en los conflictos ambientales con las transnacionales que están operando el tema del agua particularmente. Eh, lo digo porque acabo de estar en una asamblea allí hace pocas horas donde se veía la potencia rebelde de la base, ¿no? Entonces yo no me imagino que los convencionales vayan a estar hasta junio del año 2022, o sea, un año más, debatiendo ahí línea por línea, artículo por artículo, y esta potencia plebeya, esta fuerza de indignados, de gente que lleva mucha trayectoria en conflictos con las empresas transnacionales, particularmente en tu zona, con las exportadoras, ¿verdad? Con la agroexportación, vayan a estar de brazos cruzados esperando que arriba se discute una nueva constitución. ¿Por qué no nos hablas tú, por favor, Elsa, de cómo es el panorama de las luchas del pueblo de la región del Maule? Adelante. Bueno, aquí hay muchas cosas y somos como un síntoma bien fuerte como de este modelo neoliberal y cómo margina y cobra en la vida de las personas y en las comunidades el costo de lo que ellos exportan. Nosotros somos una de las regiones más pobres dentro del país y también una de las regiones con mayor población. Entonces aquí se ve muy claramente cómo este modelo desigual, fundamentado en la escasez, opera. Aquí convivimos con grande industria exportadora de alimentos y hay zonas en las cuales la gente no tiene que comer. Es como esas las contradicciones que existen en nuestra región. Lo vimos súper claro el año pasado, tuvimos que abrir ollas comunes, ollas solidarias, porque la gente no tenía cómo acceder a la comida. Entonces, de ahí surge una demanda súper sentida en nuestra región en específico por el tema de la soberanía alimentaria, que ya la veníamos trabajando desde hace tiempo, pero que con la pandemia y con el mal manejo, bueno, estúpido criminal manejo del gobierno, se hizo tan evidente y urgente que a la gente
lo logró comprender súper rápido, eso que llevábamos mucho tiempo hablando, qué era la soberanía alimentaria y por qué era tan importante tenerla como un derecho. El año pasado, a raíz de las hambrunas que se generaron por el COVID, aquí en nuestra región la gente lo pudo comprender a la perfección. ¿Por qué tenemos que tener la alimentación como un derecho humano garantizado dentro de la Constitución y por qué la soberanía alimentaria es tan importante a nosotros como país? ¿Ya? Ese era uno de los temas. Y uno de los temas también grandes que afectan aquí en la región es el tema de las consecuencias del modelo agroexportador, que genera una gran cantidad de personas con contaminación por plaguicidas. ¿Ya? Y no solamente las personas que trabajan en las temporeras, sino que también a su descendencia. Aquí ya hay estudios en nuestra región en los cuales se ha comprobado que los chicos que viven y que van a los colegios cerca de los predios que son fumigados presentan en su orina plaguicidas presentes dentro de su cuerpo y también los plaguicidas que están dentro del ambiente y plaguicidas que están prohibidos a nivel mundial. Y las consecuencias de esos plaguicidas también fueron estudiados. Son chicos que tienen un menor rendimiento escolar, que tienen déficit intelectual, que tienen malformaciones, que tienen enfermedades de cáncer a muy temprana edad y que están directamente relacionados a este tipo de producción. Y lamentablemente, a pesar de que hemos hecho grandes campañas para alertar de aquello, no hay eco ni desde las autoridades ni desde las instituciones del Estado, y las únicas que están dando respuesta a aquello somos nosotras mismas, las mujeres, apoyándonos y apañándonos cuando, por ejemplo, las mujeres tienen situaciones de niños con malformaciones a raíz de, y que además de tener a los niños que nacen con estas malformaciones, quedan sin empleo. Y también quedan marcadas porque nunca más nadie las contrata, ¿ya? Porque otro predio, ningún packing se quiere hacer cargo de las consecuencias que están generando. Entonces aquí se manifiestan así como todo lo malo del sistema, uno lo puede ver claramente aquí al lado, con tu vecina, con tu vecino, te vas un poco más al campo y puedes ver, por ejemplo, cómo los vecinos en algún momento de llegando enero y febrero se tienen que empezar a pelear por el agua, porque los canalistas la sacan y se la acaparan toda y la llevan a los grandes predios. Así que en el Maule tenemos un diagnóstico súper claro de la necesidad de cambiar este sistema agroexportador y también de los monocultivos que ya han plagado toda la costa del Maule con pino y eucalipto. Hay que recordar que aquí fue donde más fuertes se dieron los incendios hace unos años atrás, en el 2016, y que se dijo en ese momento así como, ay, nunca más pino, nunca más eucalipto, y ahí están otra vez, porque la industria es más fuerte. Y no es que uno diga sí están ahí otra vez porque van a generar trabajo, para nada, no generan ninguna mano de obra aquí en la región. Es el poder económico que aplasta a todas las comunidades. Entonces, nosotros tenemos súper claro por qué estamos luchando, por qué vamos a la convención. Aquí hay muchas organizaciones de base con las cuales nos articulamos. Toda la región, todas las comunas aquí de la provincia, al menos del Maule Norte, ya estamos coordinadas y articuladas en asambleas territoriales. Hoy día, precisamente, bueno, ahí tuvimos un trabún en el cual tomábamos decisiones qué hacer ahora. Ya, entramos a la convención, primer paso. Ahora vienen todos los otros pasos de cómo hacemos para que la gente de nuestro territorio tenga incidencia en la Constitución. Cómo nos organizamos, cómo nos vinculamos, qué trabajo hacemos, cuáles van a ser los recursos que vamos a necesitar para que esto sea real. Cómo nos articulamos con otros territorios, cómo nos vinculamos y hacemos pega también en la base social con personas que no están vinculadas, con personas que no llegan, que la información no está tan accesible para ellos. Entonces se dio un trabajo súper bueno durante el día y ya tenemos un camino trazado que ya desde mañana lo empezamos a ejecutar para precisamente hacer que esta convención, si bien no vamos a poder hacer una asamblea constituyente, yo creo que eso viene para
o ya, bien, ya sea que esta se caiga y que el despelote y si podamos avanzar a una asamblea constituyente real, o bien para la siguiente modificación o nueva constitución que se haga más adelante, que tampoco tenemos que dejar de tenerlo siempre en la mente, ¿no? Estamos poniendo todos nuestros recursos a disposición de este proceso y de hacer que el pueblo, el poder constituyente, el poder soberano se manifieste. Pero también tenemos que hacer un proceso muy profundo de educación. Y ahí es donde vamos a poner el centro y el ojo durante este periodo, por lo menos durante los primeros 3 meses, para que una vez que mejore el clima y que se permita también que la gente empiece nuevamente a juntarse, tengan súper claro a qué nos vamos a juntar. Tenemos muy poco tiempo, y yo creo que ese muy poco tiempo estaba pensado dentro de sus trampas del acuerdo de paz, dejarnos muy poco espacio para maniobrar, pero se le olvida a esta gente que hizo el acuerdo, que hizo esta ley, subestimó la capacidad del pueblo. No subestimó a los independientes para llegar a la convención y nuevamente está subestimando la capacidad de inteligencia y la capacidad de organización que tienen las personas para dar soluciones cuando el gobierno no las da. Así que yo creo que se le viene una avalancha súper fuerte a aquellos que creyeron o pensaron que una vez que fuésemos electos los convencionales, la gente se iba a dar la vuelta y nos iba a dejar trabajando solo. Eso no va a ocurrir. La gente está súper atenta de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cómo los vamos a involucrar a ellos en este proceso. Al menos esa fue la conclusión de este encuentro. Qué bueno que trajiste la noticia calentita, ¿no? Saliendo del horno, ¿no? Le voy a pedir a nuestro moderador, nuestro amigo y compañero Beto, que haga las preguntas que han llegado al público y posteriormente vamos a hacer después de la respuesta de Elsa y de Pancha, vamos a hacer una ronda final para ir redondeando nuestro conversatorio de hoy. Adelante, estimado Beto. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches. Saludo a la compañera Elsa, a la compañera Pancha y al moderador Gustavo Ruz, nuestro coordinador nacional. Bueno, primero también, además quiero saludar también a esta instancia, a la instancia, digamos, de nuestro foro, que viene siendo una instancia constante de discusión que entrega elementos que van enriqueciendo la discusión política y ha sido muy importante, digamos, y me acuerdo muy bien donde nace la idea, estando con Benjamín y con la Jacqueline en la cena, en la famosa cena que hicimos ahí en el sindicato DATA con el compañero Traslaviña. Se empezó a gestar esto y en definitiva ha sido muy importante, así que va bien un buen saludo para esta instancia. Bueno, compañeros, a nivel nacional hemos estado teniendo muchas preguntas para las panelistas. Y dos preguntas para Elsa, que dice, Elsa, ¿la Asamblea Constituyente es lo mismo que la Convención Constitucional? ¿Qué va a pasar si nosotros no logramos o no logran, digamos, por ejemplo, sacar dejar sin efecto los tratados de libre comercio? ¿Qué correlación de fuerzas se necesita, se requiere para poder hacer los cambios profundos? Esa es una pregunta, Elsa, para ti. Y la segunda pregunta te la digo al tiro. Prefiero contestar de a una. Bueno, ya, perfecto, dale. Sí, o sea, una asamblea constituyente y una convención son dos cosas totalmente diferentes. Ya no hay que, como pera y manzana. Ya, uno es uno y el otro es otro. Ya, en una asamblea constituyente es el pueblo el que delibera, surgen los delegados y van a la convención y ponen la convención, o sea, se escribe la constitución desde las deliberaciones que se hicieron en la base. Esa es como la gran diferencia y es lo que debería haber ocurrido para cambiar una constitución.
La convención es un acuerdo mutante que hicieron los partidos políticos para tener la opción de ser solo ellos quienes redacten una nueva constitución y dejar fuera al pueblo. Esa es como la gran diferencia. Ahora, dentro de este tema de dejar fuera al pueblo, no es que no quieran si el país es más o menos democrático, si hay o no hay respeto a los derechos humanos, eso a ellos les da exactamente igual, nunca les ha importado. A ellos lo único que les interesa dentro de la ley 21.200 es mantener los acuerdos de libre comercio, porque son precisamente los acuerdos de libre comercio los que permiten mantener la economía capitalista y neoliberal en el país. Entonces nos van a dar nos van a dejar que hagamos todos los cambios que queramos dentro de esta constitución, que va a salir muy bonita, siempre y cuando no les toquemos lo que ellos creen que es suyo, mientras no les toquemos lo que ellos dicen su propiedad privada, que para nosotros son nuestros bienes comunes. Entonces ahí está la disputa. Cuando en la pregunta sale ya, ¿cómo hacemos para que logremos recuperar estos bienes comunes que van a poder ser el sustento económico de todas las transformaciones que queremos? Es no soltar la calle, ¿ya? Ellos hicieron este acuerdo y esta ley para dejarnos, igual que el Parlamento, trabajando ahí en un lugar muy bonito. Los 150 nos van a transformar en un reality show, donde la prensa va a estar diciendo a ver qué te pusiste hoy día o no, van a hacer lo más superficial posible la convención para que la gente no se involucre. Van a tratar de hacer que la convención sea un lugar de conflicto. De hecho, nosotros lo vemos cada vez que la prensa nos pregunta cosas y tratan de ponernos en un extremo, precisamente para que la gente pierda interés. Entonces yo le digo a las personas que la forma es precisamente haciéndolo a la inversa, es estar ahí encima de los convencionales. Todos los territorios tienen un convencional, más allá de que la gente haya votado por esa persona o no, es responsabilidad nuestra, de todos los ciudadanos, estar atento a lo que ese convencional está haciendo. Y no solamente en un tema de exigencia, sino que también en un tema de ayuda. Imagínate tú un convencional, una persona que tiene que recibir los mandatos o escuchar a toda una población o todo un territorio, o que tiene que estar dando respuesta a múltiples organizaciones. Es más fácil si esas organizaciones elaboran los mandatos desde ya y se los entregan a su convencional y le exigen y le dicen, ¿sabe qué? Esto queremos en la Constitución, ¿ya? Esa debería ser la forma de trabajar desde las organizaciones territoriales y desde las organizaciones funcionales. Hacer los mandatos y llevarlo al constitucional, porque de esta manera vamos acortando los tiempos. En este momento nosotros vamos a entrar recién a hacer un reglamento. Tampoco tenemos idea cuánto tiempo nos va a demorar en ponernos de acuerdo en ese reglamento. Y es tiempo que va corriendo y es tiempo que vamos perdiendo. Pero la gente en este momento ya podría estar por afinidad, ya sea por un tema o por un territorio, elaborando mandatos que van a ir en la convención y vamos entre todos en conjunto elaborando este nuevo libro. Esa es como la recomendación. No hay que soltar el proceso completo. Hay que estar involucrado en todos los ámbitos, ya sea la gente que pueda tener contacto directo con los convencionales, ya sea en las organizaciones de base deliberando, ya sea en la protesta social cuando el poder constituido no quiera reconocer las demandas del pueblo. Gracias, Elsa. Aquí tengo entonces una segunda pregunta para ti. Viene de Cabildo Maucho. Dice, ¿cómo se vinculan con las organizaciones del distrito que tú representas? ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Cómo te vinculas tú? ¿Y cómo se hace el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo que tú recién hablabas? Nosotros estamos abriendo casas del pueblo. En cada comuna estamos abriendo una casa, un lugar físico donde las personas pueden acudir para estar involucrados en el proceso constituyente, ya sea enviando mandatos
ya sea generando articulación o ya sea buscando información de lo que está ocurriendo en la convención. Es una forma de tener un lugar físico donde la gente puede hacer este feedback con lo que está ocurriendo en Santiago con la convención. Eso es un mecanismo que estamos generando. Obviamente yo soy del distrito 17, pero de la provincia de Curicó, y aquí es donde estamos ya con 6 casas, o sea, 6 comunas que ya abrieron sus casas para que la gente pueda llegar. De a poco nos estamos corriendo más al sur para poder abarcar la provincia de Talca. Así que a la gente del Cabildo Mauche ya les digo que muy pronto vamos a estar por esos lados, y la idea es esa, porque que se haga un lugar, pero que la misma gente del territorio se haga cargo de ese espacio. Gracias, Elsa. Y tenemos aquí una última pregunta que dice, ¿cómo solucionamos que los tiempos de deliberación en las bases sociales son mucho más extensos que los tiempos que tiene el funcionamiento de la convención? ¿Cómo solucionan ese problema, digamos, de los tiempos distintos que están corriendo? La verdad yo creo que no sé si tenga solución aquello, porque son tiempos muy disímiles. Lo ideal sería que la gente empiece ya a focalizarse en temática. ¿Ya? Es difícil querer abarcarlo todo y es mucho más fácil si nos repartimos la pega. Esa es una forma. Y lo otro es que nosotros en el reglamento vamos a ver si podemos extender el plazo de funcionamiento de la convención. Porque también un año para hacer una constitución es ridículo, es como imposible, a menos que es lo que nosotros pensamos, ellos ya la tengan hecha, la tengan lista. Y lo único que necesitan es que hayan unos cuantos convencionales ahí para validarle la constitución, que es lo más probable, que eso es lo que tienen pensado y que es lo que va a ocurrir si la gente no se involucra. Gracias, Elsa. Bueno, ahora tenemos las preguntas para Francisca. Francisca, ¿cómo crees tú que la Convención Constitucional va a resolver a los intocables tratados de libre comercio? ¿Cómo crees tú que solucionamos el problema de fuerza? La misma pregunta, digamos, dice, ¿qué pasa cuando nosotros queremos involucrarnos y tocar el modelo? A ver, yo creo que, siguiendo en sintonía también lo que dice la Elsa, la finalidad, y lo hemos dicho en muchas partes, no es una constitución nueva, sino la finalidad es derrocar el neoliberalismo, donde una nueva constitución es parte de una ruta a transitar y es parte de una disputa, pero no es la finalidad. Entonces yo contestaría en la misma clave. No es el lugar de la convención el de las grandes transformaciones estructurales. Ese lugar siempre va a ser de los pueblos. Y en ese sentido, yo creo que es fundamental, y lo hemos dicho una y mil veces. De hecho, si hoy se está hablando de una nueva constitución, es exclusivamente por la movilización social desde el 18 de octubre, por todo el despliegue territorial, pero además también todos los insumos que tanto territorios, comunidades y pueblos hemos logrado generar. Entonces, yo siento, y también lo fui muy honesta, que hay una expectativa que desborda lo que es la convención, que es distinta a lo que nosotros pensamos de poder popular comunitario. O sea, los procesos de cambios estructurales siempre lo ha hecho la movilización y siempre lo ha hecho los territorios desplegados. Entonces, la convención, no hay que olvidar, ¿qué es el ejercicio? Es escribir una nueva constitución donde se instalen justamente los principios que van a construir y consagrar derechos, pero después viene otro trabajo que es aún más potente. ¿Cómo generamos después de eso nuevas leyes y nueva institucionalidad? Podemos terminar con un texto que tenga unos contenidos muy interesantes y potentes, pero que luego en la práctica no genere los procesos de cambio que queremos. Entonces también hay que tener ojo y cuidado con, yo lo he señalado, con generar falsas expectativas. El proceso constituyente, lo más maravilloso, y vuelvo a insistir, el imaginario político, el proceso autoformativo y la capacidad deliberativa y organizativa que estamos teniendo. Y esa posibilidad de incidencia, que además,
Yo creo que la mayor incidencia, por ejemplo, de la Declaración de la Vocería de los Pueblos, no son los 6 puntos, sino lo que generó como efecto tanto en la derecha hasta un sector de Frente Amplio, que les dio como urticaria, porque vieron justamente que acá hay una pugna, que es la correlación de poderes. Por eso vuelvo a insistir, acá estamos dentro de una figura de ese espacio. Entonces, por ejemplo, los tratados de libre comercio, los TLC, los vamos a votar mediante la movilización, los vamos a votar a través de un trabajo sistemático que llevamos hace mucho tiempo. Por ejemplo, somos parte también de la plataforma Mejor Chile sin TLC, que ha encabezado fuertemente el trabajo contra el TPP-11. Y sin duda, la ley 21.200, que ojo, no solo consolida que se puede seguir dirimiendo una nueva constitución, aprobando el Tratado de Libre Comercio, sino tiene otra arista igualmente horrorosa. No reconoce los crímenes políticos y la violencia político-estatal en el marco de la revuelta. Víctimas de trauma ocular, violencia político-sexual, tortura, detenciones, son parte de ese marco. Entonces, ¿cómo desbordamos los tratados de libre comercio? Sigue siendo a través de la movilización social, que sabemos que no va a ser sencillo porque tenemos una pandemia, pero también a través del compromiso de las y los convencionales. O sea, yo creo que aquí también hay un ejercicio, porque desgraciadamente he sentido que en algunos casos, obviamente no todos, si bien hubo una mirada fuertemente crítica a sus candidaturas, hoy terminan siendo absolutamente tradicionalistas. Fernando Atria, yo siempre lo dije, estuve en varios conversatorios con él, es un tipo interesante para pensar la sistematización de una nueva constitución, pero no está arraigado en la dinámica de los poderes originarios de los pueblos. Él podría haber sido un gran asesor, pero no un constituyente como lo pensamos en clave de asamblea constituyente, y además una figura que defiende la figura de los 2/3. Entonces, ¿cuál es el campo de la disputa? La movilización, pero también hay otro ese campo de disputa y la incidencia, el reglamento. Acá la ley 21.200 estableció que podríamos decir que la salida está vinculada a los temas en las figuras del 2/3. Y lo que tenemos que lograr desde los convencionales es que la toma de decisiones en la comisión se transforme en el ejercicio más democrático y básico, mayoría simple. Entonces, los 2/3 van a implicar el rediseño de cómo pensar. Por eso el reglamento no es casualidad. En Bolivia se demoraron más de 6 meses en solo establecer el reglamento. Entonces, segunda disputa, la temporalidad, totalmente de acuerdo. El acuerdo de paz, no hay que olvidar, no es un acuerdo, es una imposición de las élites. Y en ese sentido no representa, como quiso decir Luxig, la energía o la demanda del apruebo, sino todo lo contrario. Fue justamente una forma de sostener y validar al gobierno de Piñera. Y entre ellos mismos diciendo justamente, ¿qué es lo que vemos ahí? Reforzándose y apoyándose entre ellos mismos. Finalmente, eso es el acuerdo de paz, que nos obligó a generar un sistema distrital de elecciones de las candidaturas, porque nosotros desbordamos los distritos, entonces ahora los convencionales tienen la complejidad, se deben a los procesos distritales porque fue la forma de organización, pero nosotros somos, por ejemplo, Movimiento por el Agua y los Territorios, estamos Arica, Magallanes, no nos movemos en la lógica distrital, sino en la lógica plurinacional. Entonces, la coexistencia de distintas formas de entender el proceso, distrital, porque fue así que se construyó, pero también a través de nuestro eje de reivindicación. Proceso pensando el feminismo, proceso pensando la lucha por el agua, proceso pensando la educación, la salud, y a su vez resguardando y respetando las propias dinámicas políticas de los pueblos originarios, los Tragún, el Parlamento Coscós, y toda esa co-simultaneidad, una cosa no excluye la otra. Entonces, los TLC obviamente son el sostén, y lo dijimos en la primera parte, es la base de la política extractivista y neoliberal en Chile. Si tú no tocas, no estás tocando el modelo, al igual que si no hubiéramos podido tocar el agua. ¿Cómo puede ser posible que hay personajes de la DC y de la derecha con derecho de aprovechamiento de agua en la convención? Ellos tienen que ser excluidos del debate del reconocimiento del agua como derecho humano y de la naturaleza, porque tienen intereses surgidos. ¿Y cuál es el debate? En la reglamentación. Entonces, el reglamento, la urgencia de la libertad de los presos y presas, la organización territorial y las políticas de incidencia, la coexistencia de distintas formas de trabajo y una movilización con todas las dificultades. Por ejemplo, la inauguración de la convención debiese estar desplegada al mismo tiempo con movilizaciones territoriales.
O sea, eso debería ser absolutamente fundamental, porque si no, se corre el riesgo, la misma Elsa lo dijo, un mini congreso. ¿Vieron el presupuesto que le están dando a la seguridad del Palacio en vez de los procesos participativos? Eso da cuenta de sus lógicas perversas. Están más preocupados de generar mecanismos de seguridad en el espacio y no preocupados de cómo los distintos pueblos dan un carácter deliberativo y participan de la reflexión. Entonces, todo eso son los ciertos ámbitos. Puede sonar reiterativo lo que decimos, pero es la movilización la que posibilita, porque si hoy estamos generando esta reflexión, es exclusivamente porque nos movilizamos todos los pueblos, y parece insólito que aún a través de toda esa movilización tengamos los índices de violencia política estatal y que Piñera sigue siendo gobernante de Chile. Entonces, no es fácil el escenario y creo que están todas esas aristas y que, por ejemplo, también para nosotros acá es una lucha fundamental de cómo ir posicionando, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, en el movimiento del agua y los territorios no hablamos tanto de nacionalización porque nos preocupa que el Estado siga siendo colonial, monolítico y en muchos casos extractivista. Entonces, ¿cómo pensamos la gestión comunitaria? Y esas experiencias ya existen y esas experiencias son territoriales y organizativas. Entonces ahí el diálogo, la movilización y, ojo, la política del autocuidado es fundamental, porque hoy si vemos los índices que tenemos de COVID y de mortandad, es porque la mala política de este gobierno dejó que los pueblos murieran. Si es literalmente eso, acá hay un problema de gestión de la pandemia. Entonces, decir exactamente lo mismo del anterior, no se viene nada de sencillo, porque tenemos que estar sosteniéndonos en distintos frentes y además poniendo el centro, como hemos dicho siempre las feministas, la vida, con ollas comunes, con la red de abastecimiento popular, con cuidado, con la exigencia de una salud digna, porque hoy realmente lo que tenemos es una política segregacionista de la lógica de la última cama. ¿Y dónde creen ustedes dónde está la última cama? Yo acá quiero, solamente para cerrar esta parte, dedicarle a una gran compañera mía, Katiuska Estrada, cercana a distintos procesos, que su compañero Santiago Traverso, profesor, muere bajo la política de la última cama por COVID. O sea, eso estamos hablando, eso es el neoliberalismo, eso es lo que queremos derrocar, que va mucho más allá de una nueva constitución. Pero la nueva constitución es el paraguas que nos permite consagrar los derechos. Pero lo más importante es la construcción popular de esas transformaciones que, ojo, hace mucho tiempo los pueblos ya habitamos. Gracias, Pancha. Hay otra pregunta cortita que dice, para poder seguir el hilo, dice, ¿no crees tú que la convención constitucional se va a convertir en una terrible contradicción con el pueblo? A ver, no quisiera decir contradicción, pero sí tensiones. Ojo, la construcción de lo político es tensiones. Yo creo que una de las cosas que nos ha dejado la revuelta es, primero, que nosotros tendemos a tener una visión muy, podríamos decir, también una suerte de neoliberal de la política o de la subjetividad. El disenso también ha sido la forma que hemos construido los pueblos lo político. La incertidumbre y las contradicciones también son parte del ejercicio de lo político. No olvidar, cuando queremos imponer un relato, monopolizamos, y eso es una visión que tiende hacia el autoritarismo. Obviamente, como cualquier proceso político, tiene sus riesgos, tiene sus contradicciones, tiene sus tensiones. Pero ¿dónde está ahí justamente la labor de los movimientos y las organizaciones? Tensionar, colocar ese carácter reflexivo comunitario. Por dar un ejemplo, y siempre nos pasa, obviamente cada una y cada uno de nosotros podemos de repente caer en malas prácticas, pero cuando somos parte de experiencias colectivas, es la colectividad la que te dice, ojo, acá estamos errando, acá tú estás tomando cursos de acción que no responden al carácter de lo que queremos dar. ¿Y quién te permite eso? Ser parte de un ejercicio comunitario colectivo. Entonces, obviamente que hay riesgo, pero si dejamos que esos riesgos se tomen la convención, es producto también de nosotros, y no solo de los convencionales y las convencionales. Entonces, ahí también está esta capacidad de estar dialogando, reflexionando, también tensionando desde ambas partes. Entonces yo creo que es importante, porque creo que también, y me imagino la Elsa y otros compañeros, que es muy agobiante pensar que todo recae en ella. Esto recae en manera colectiva. Y si hay errores de las y los convencionales y ciertas tensiones, son también nuestros propios errores que no hemos sido capaces de incidir en esa construcción conjunta. Entonces, ojo con el personalismo, ojo con la imposición, ojo con el autoritarismo, que la izquierda tampoco escapamos de esas malas prácticas. Bueno. Gracias, Pancha. La última pregunta es de Roberto Traslaviña, que dice,
¿confías desde el reglamento y el proceso de la convención que podremos sacar algo que nos permita sentir que es posible aprobar la nueva Carta Magna en un plebiscito de salida? A ver, primero confío en quienes desde los sectores populares quedaron en la convención y desde esa incidencia el poder confiar. Obviamente, si el reglamento de cierta forma traduce el quehacer de la vocería de los pueblos, de otros sectores de la lista del pueblo, ahí vamos a tener una real posibilidad que después el plebiscito de salida, de cierta forma, dé cuenta de un proceso más colectivo. Pero ojo, si no somos capaces, vamos a tener que desbordar, vamos a tener que llamar a la Asamblea Constituyente, vamos a tener que hacer otro tipo de práctica. La confiabilidad en el proceso está dado por la injerencia en el proceso. No pensarlo como algo aparte. Entonces ahí hemos dicho elementos fundamentales: plebiscito intermedio, la capacidad que se delibere bajo la figura de iniciativas populares de ley o la revocabilidad. Es pensar el ejercicio de lo político también, la instalación de la convención. Entonces la confianza la tengo más bien en esa posibilidad de incidencia que van a tener actoras y actores desde los sectores populares movilizados, y en esa incidencia ver que ese plebiscito de salida se conduzca con el proceso reflexivo y deliberativo territorial. Entonces, de cierta forma no se puede contestar de manera previa, eso lo tenemos que ir contestando a la medida de esa construcción. Y obvio, además lo hemos dicho, quizás no este sea este momento realmente de los cambios estructurales, más adelante quizás sí, quizás se logra revertir. Tenemos que estar viendo y analizando constantemente los devenires de esta convención. Muchas gracias, Beto, por tu moderación, por las palabras de Elsa y por las palabras de Francisca. Estamos llegando ya al cierre de este programa, se alargó más de lo previsto. Queremos agradecer al equipo de comunicaciones del MAC por haber generado la producción de este evento, particularmente a las dos panelistas, y a los canales de Facebook que están permanentemente difundiendo la señal de Zoom, a Cabildo Maullo, a MOV Asamblea Constituyente, al Facebook de Maule Sur, ¿no? A Capacitación Ciudadana, y a todos los amigos y amigas que le dan proyección a este foro. Le quisiera pedir a Elsa y a Francisca un minuto de despedida para quienes nos ven y nos escuchan en distintos países del mundo. Adelante, por favor, Elsa. Bueno, agradecer aquí a la invitación a este foro. Conocemos el trabajo que ustedes llevan por muchos años impulsando este tema de la Asamblea Constituyente para que podamos tener un país que realmente donde queramos habitar. Agradecer a La Pancha, a ti, Gustavo, a Beto, a todas las personas que hicieron posible esta transmisión, y decirle a la gente que nos está mirando y que realmente cree en una Asamblea Constituyente que si bien la convención no lo es, claramente no lo es, sí es responsabilidad nuestra, tanto de los convencionales, independientes, que no creemos y que no estuvimos en ese acuerdo de paz, ni tampoco queremos hacer valer la ley 21.200, como de la gente que quiere los cambios estructurales en nuestro país, involucrarse en el proceso. No dejar que la convención funcione sola en Santiago, a puertas cerradas, con todos los medios de prensa diciendo lo que ellos quieren transmitir y sin que las personas tengan incidencia en lo que está ocurriendo ahí adentro. Y la incidencia de lo que está ocurriendo ahí adentro va a venir desde los mandatos de los territorios como de las organizaciones. Por lo tanto, necesitamos que durante todo este proceso, mientras dure la convención, las personas, las organizaciones de base tienen que moverse, tienen que superar el miedo que existe al COVID, el miedo que existe a la multa, el miedo que existe a la apatía, y empezar a generar mecanismos para conversar con el vecino, para conversar en familia, para conversar, deliberar, pensar cómo queremos vivir y cómo después esta Constitución se va a traducir en aquellos pensamientos, en aquellas ideas que nosotros hicimos en las conversaciones. Porque si en el plebiscito salida la gente ve que lo que está escrito ahí no representa su sentir,
esta constitución va a ser rechazada, vamos a perder tiempo y vamos a perder fe. El tiempo no es tanto, lo vamos a recuperar, pero la fe para que la gente vuelva a movilizarse es algo muy difícil de recuperar. Por eso es que pongámosle toda la intención a esta instancia, a este momento histórico, para que lo que está ocurriendo sea lo más parecido a una asamblea constituyente como la habíamos pensado, como la habíamos soñado. Eso. Gracias, Elsa. Adelante, Francisca. Sí. Señalar algo que es un poco evidente, pero el acuerdo de paz no es nuestro acuerdo, no es el acuerdo de los pueblos. Fue un acuerdo entre cuatro paredes, fue un acuerdo entre las élites y fue un acuerdo para respaldar a Piñera. No hay que olvidar que en ese momento las movilizaciones eran multitudinarias y que hasta el día de hoy no solo exigimos que se vaya Piñera, sino que haya juicio a Piñera. Él tiene, junto a su gobierno, responsabilidad política por la treintena de asesinados, por más de 600 víctimas de trauma ocular, por la violencia político-sexual, por la tortura, por la detención de más de 2.000 personas. Ahí hay una responsabilidad política y no podemos dejar de lado ese curso de acción. Entonces vamos a tener que estar, como siempre, presentes en distintos cursos de acción. Cómo pensar los principios, cómo consagrar derechos, cómo seguir organizándonos. Entonces el llamado, creo que lo más importante es darle fin a la política de a la medida de lo posible, que Patricio Aylwin instauró como lógica postdictatorial y que seguimos habitando. Hoy es a la medida de los sueños, hoy a la medida de los cambios que queremos. Entonces tenemos que estar reflexionando. No solo es un llamado a informarnos, sino es un llamado a organizarnos de la multiplicidad de formas que existen, desde mi barrio, desde mi casa, con mi familia, mis amistades, desde una organización política, un sindicato, como sea. Pero acá es un momento tan importante recuperar ese ámbito reflexivo. Quizás lo que más recordemos del 18 de octubre, además de las movilizaciones, son esas 11 comunitarias en la calle, el conocer a mi vecino, mi vecina, la emoción que saqué cuando conocí a mi vecina sacando el parlante con el pueblo unido, en una de las primeras, podríamos decir al inicio, del tote que queda. Son todas esas esperanzas. Yo siempre recuerdo algo muy potente que hablaba con mis padres en los primeros días de la revuelta, la emoción de pensar, ellos me decían, nunca pensamos que íbamos a volver a vivir esa vitalidad y ese horizonte de esperanza que vivimos la Unidad Popular. Entonces, no tenemos que perder esa energía, que la revuelta nos siga impregnando. ¿Qué se nos viene difícil? Siempre ha sido complicado y yo creo que hay que insistir con eso. ¿Cuándo ha sido sencillo? Revuelta, pandemia, yo decía como broma, ahora invasión zombie, no sé. O sea, una complicación tras otra, pero un proceso de fuertes marcos de esperanza. ¿Que tiene límites? Los tienen, no vamos a venir con mentiras, tienen límites, pero los límites jamás han imposibilitado la movilización y ese horizonte que queremos hacer constantemente transformar. Así que, y no olvidar que acá lo primordial es seguir sosteniendo la libertad de los presos y presas por luchar, que nos permitieron que hoy podamos estar dialogando. Simplemente quiero recordar una imagen que para mí fue muy hermosa. En el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres nos organizamos en la Plaza de la Dignidad distintas colectividades feministas en medio de la revuelta y nunca voy a olvidar la maravilla de tanto la primera línea como una primera línea feminista que nos permitieron que la movilización se iniciara y que pudiéramos marchar por esa gran alameda. Esos son muchos de los presos y presas que están hoy en el marco de haber resistido esas políticas de muerte sistemática. Entonces, a seguir sosteniendo nuestra revuelta de manera amorosa y todo el negüen y la fuerza para las y los convencionales que van a estar en una disputa que no es sencilla, porque realmente a mí de puro pensar que podemos ver esos personajes vinculados a la derecha a mí me revuelve el estómago, así que Elsa, te doy todo el negüen del mundo y que les mire con la mayor cara de odio a esos personajes que históricamente han despojado y han violentado a los pueblos. Así que te mando toda esa energía para que los mires con rabia y que se tropiecen al ingresar a la convención. Bueno, gracias Pancha, gracias Elsa, gracias a todos quienes vieron y escucharon este programa. Permítanme terminar con una breve reflexión. Tanto Pancha como Elsa son antiguos luchadores contra el TPP y el TPP está ahora ahí, a la orden del día. Resulta que la convención va a terminar su trabajo en julio, agosto del año próximo. En cambio, el TPP se puede votar mañana, esta semana, la próxima semana. Y como estos bellacos lo que les interesa es el modelo económico,
El modelo económico no se defiende por parte de los capitalistas y de la élite dominante, no se defiende mediante la constitución política del Estado. La constitución política del Estado no dice que Chile es un país neoliberal, se defiende a través de los tratados de libre comercio. Entonces, para aprobar un tratado de libre comercio que determina la estructura económica de Chile, se requiere solamente mayoría simple en el Senado. En cambio, nosotros, si queremos hacer una constitución que reconozca nuestros derechos como pueblo, necesitamos 2/3. Repito, para cambiar Chile necesitamos 2/3 en la convención. Para mantener el status quo actual, a través del TPP-11, se requiere nada más que mayoría simple. Eso se llama la ley del embudo. La parte ancha para los de arriba, para los poderosos, para los grandes capitales extranjeros, la parte angosta para el pueblo chileno. En esa lucha nos vamos a encontrar todos los que estamos en la calle, en las luchas del pueblo trabajador, en los debates de la convención y en todas las luchas que vienen adelante para que este país vuelva a recuperar lo que es propio de su soberanía y de su libertad. Buenas noches, muchas gracias. Viva la Asamblea Constituyente.